Buenos días, hermanos, saludos a todos ustedes en el amor del Señor. Nosotros vamos ahora a pasar al momento de reflexión donde vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias ahí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 23 al 28 y luego el inicio del capítulo 3, los versículos de 1 a 6. Marcos, el capítulo 2, de los versículos 23 al 28 y luego el capítulo 3 de los versículos 1 al 6. Así dice la palabra del Señor. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en el sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a ellos, a Dios, y que solo los sacerdotes les era permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es el Señor incluso del sábado. Capítulo 3. En otra ocasión, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en el sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en el sábado? ¿Hacer el bien o el mal, o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Vamos a orar al Señor, pedir que el Señor nos bendiga en esa mañana. Señor amado, estamos estudiando tu palabra y te pedimos, Señor, tu bendición, tu gracia. Ten compasión de nosotros, Señor. Habla a nuestros corazones. Queremos, Señor, alabarte con nuestra reflexión también en tu palabra. Que tu palabra pueda penetrar a nuestros corazones de una manera profunda para que seamos edificados. Bendice, Señor, cada persona en sus casas. Que la conexión pueda servir para alimentar sus almas y seamos edificados hoy día. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y amén. Bueno, queridos, nosotros estamos en cuarentena, estamos reclusos mayormente en nuestras casas, limitados en nuestra movilidad por el tema del coronavirus, del COVID. Y la cosa es que ha surgido el tema del teletrabajo, ¿cierto? Y con el teletrabajo resulta que algunos de nosotros están trabajando más que antes, porque tenemos que buscar una nueva manera de trabajar desde la casa y eso ha generado un montón de complicaciones. Algunas mamás están luchando con el tema de los hijos, de cómo mantener la educación y que estén todo el día en la casa. Es un cambio de rutina que nos ha hecho reflexionar un poco sobre qué es lo que realmente es trabajo, qué es lo que realmente es descanso. Es decir, para muchos estar en la casa ya no es descanso, la gente tiene que salir a descansar, lo que es un tema interesante. Así que el trabajo y el descanso ha vuelto un tema importante en nuestros días y tenemos que conversar un poco sobre eso. Bueno, lo que ha surgido es que nosotros a lo mejor no sabemos descansar o no sabemos descansar bien. Y eso es un poco complicado. Pensemos en el tema del descanso. El tema del descanso es un tema importante bíblicamente. Tanto es así que hay una doctrina bíblica del descanso. La doctrina que habla del descanso, que en el Antiguo Testamento era conocido como la Shabbat o la guarda del sábado, está presente desde la creación. Es decir, Dios en el séptimo día Él descansó. Él separó ese día para el descanso. Es decir, 6 días ustedes van a trabajar, un día
van a descansar. Después, ya en Moisés, el Señor va y describe este mandamiento con una forma un poco más pedagógica. O sea, da más detalles sobre cómo de hecho guardar el descanso. Y él dice así: acuérdate del sábado para consagrarlo. El versículo 9 es importante. Ese está en Éxodo 20, de los versículos 8 al 11. Y el versículo 9 dice: trabaja 6 días. Trabaja en 6 días. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo. ¿Para qué? Para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo. Ese es el mandamiento. No hagas ningún trabajo. Ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos. Fíjese cómo aquí en el mandamiento hace referencia a la creación, ¿cierto? Que lo que Dios había hecho en la creación, el descansar. Él creó en 6 días. En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Luego el Señor ordena a nosotros a que imitemos al propio Señor Creador en el formato como Él administró su tiempo en esos primeros 7 días de la humanidad o del universo. Así que la obediencia a ese mandamiento es un tema muy importante. Ya en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, es un tema serio, no es un tema menor. Quizás nosotros por el pragmatismo contemporáneo lo hemos puesto en menor importancia, pero para los hebreos, para los judíos, sobre todo el primer siglo, era un tema muy importante. Incluso en el Antiguo Testamento era motivo de pena de muerte. Así que tenemos que pensar en esto. Hoy día nosotros obedecemos el día de reposo en el día llamado domingo. ¿Por qué? Porque después de la resurrección de Jesús, entremos en ese nuevo pacto de gracia en el cual el marco es la nueva vida que Cristo conquistó para nosotros. Y la iglesia primitiva, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días, el día de la resurrección de Jesús es el día del Señor, el día separado para el Señor, y es el día en que nosotros descansamos. El punto aquí no es exactamente si sábado o si es domingo. El punto aquí es el día de reposo, el guardar el día de reposo. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo se obedece eso en nuestros días? En nuestros días se trata de obedecer eso con 2 énfasis. Algunos van al extremo del legalismo y dicen: no, esto puede hacer, esto no puede, y trata de aplicar una carga bastante grande sobre la forma de obedecer, y se transforma en un lío, se transforma en un peso, se transforma en una complicación. Al contrario del legalismo está aquellos que son más pragmáticos, aquellos que bajan perfil a la ley y dicen: bueno, no es tan así, eso es solamente una idea del Antiguo Testamento, es que, bueno, no hace tanto caso a eso, y se olvidan de que está ahí en los propios 10 mandamientos, que es ley moral de Dios, que tiene un propósito bastante importante y bastante válido para nuestros días, y por bajar el perfil a eso dicen: no, si guardar o no guardar, eso es un detalle. Lo que vamos hoy día es entender un poco cómo ese tema debe ser interpretado por nosotros a la luz del texto que hemos leído, ¿no es cierto? Ese texto, el texto que hemos leído, es el final de una sección que inicia en el capítulo 2, que está en el confronto entre Jesús y los fariseos. Jesús y los fariseos están luchando desde el inicio del capítulo 2 hasta el inicio del capítulo 3, y Jesús va mostrando su identidad, y él va siendo, en la vista de los fariseos, cada vez más descubierto como un antihéroe. Eso es lo que los fariseos pensaban, así como un enemigo, una persona que debe ser descalificada. Y fíjense la visión que tenían los fariseos de Jesús a lo largo de esos versículos del capítulo 2 y al inicio del capítulo 3. Primeramente, Jesús va y le perdona el pecado a un hombre que estaba paralítico. Entonces, ellos lo acusan de blasfemia. Ese fue el primer problema que vieron los fariseos en Jesús. El segundo, Jesús sale de ahí y va y llama a un publicano, un pecador, una persona de mala fama quizás, para ser su discípulo, y luego va a su casa y comparte con sus amigos. Así que Jesús es condenado, acusado por los fariseos de ser impuro, de mezclarse con personas impuras, y por lo tanto es descalificado como maestro porque anda con personas
impuras. Luego de eso, Jesús también es acusado de no ayunar como ayunaban los fariseos. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús también es condenado por ser una persona que promueve la negligencia espiritual entre sus discípulos, y más el hecho de comer con pecadores y de no ayunar como ellos ayunaban era algo que condenaba a Jesús como glotón. Entonces Jesús tenía varias acusaciones en su contra en la mente de los fariseos, que eran aquellos hombres de la religión judaica, aquellos hombres de una secta extremista de los judíos que trataban de controlar la fe de aquellos días. Aquí en este texto que termina y culmina esa sección, Jesús es acusado de algo incluso más grave, de no guardar el sábado. Esto sí era un mandamiento bastante importante y que la obediencia a eso es algo bastante evidente. Entonces Jesús está aquí en ese contexto siendo llamado, acusado de pecar directamente contra el Señor por no guardar el sábado. El tema es que los fariseos tenían una interpretación del sábado un poco diferente de lo que la Biblia realmente dice. Ellos se preguntaban primeramente, bueno, si el mandamiento prohíbe trabajar, ¿qué es lo que es trabajar? Y luego elaboraron 39 categorías de qué es lo que significa trabajar y qué es lo que está entonces prohibido en el día del sábado. Y Jesús hace dos cosas que estarían prohibidas aquí. No según la ley, según el detalle que ellos inventaron sobre la ley. Ese es el punto. Jesús entonces es acusado por ellos de romper la ley, pero Él no rompe la ley, sino que solamente los estatutos creados por ellos mismos, no por los fariseos. Así que toda esa sección trata de mostrar la identidad de Jesús en contraste con la falsa religiosidad de los fariseos. De ver cómo Jesús realmente es Dios y cómo Jesús se plantea un ministerio de salvación, de redención, de misericordia, de gracia, de liberación, mientras que los fariseos están solamente trabajando para destruir a Jesús y destruir su ministerio. También ese texto echa luz a nuestra propia espiritualidad. Porque a veces hablamos, bueno, ellos son así, pero hay mucho de ellos en nosotros. Hay mucho de este legalismo en nosotros. Vamos a conversar un poco de eso. Bueno, vamos a resumir un poco el texto que hemos leído. El texto está dividido en dos partes. La primera parte muestra a Jesús y los discípulos durante un día de sábado, pasando por una plantación, y ellos recogen espigas y comen. El recoger espigas manualmente no tenía nada de malo, era permitido, era parte de la ley de aquella época, no tenía problema en hacerlo. El tema es que hay dos temas ahí. Uno, los fariseos habían estipulado 1999 pasos para dar el día de sábado sin que uno rompiera la ley. 1999. Si uno da 2000 pasos, está trabajando, pecaste. Esa era un poco la lógica absurda que ellos manejaban. Quizás comentando o cuestionando esto de que hacían los discípulos pasando por ahí. Y lo otro sería de que ellos recogieron y comieron. Tenían hambre, recogieron ahí y comieron. Acusando entonces a los discípulos de hacer algo prohibido el día del sábado. En ese primer texto, Jesús no es directamente acusado, es indirectamente acusado, porque quien toma la acción es o son los discípulos. Pero Jesús es acusado por promover esto, por permitir esto. ¿Qué hacen los discípulos entonces? ¿Qué hace Jesús entonces? Les explica a estos fariseos. Explica a esos hombres utilizando una argumentación muy interesante. Primeramente, Jesús establece un precedente relevante. Él dice, bueno, ustedes que son sabios, ¿ustedes no saben lo que está escrito en la ley? Donde David, en una situación parecida, él va y hace tal y tal cosa. Entonces él establece un precedente y cuestiona incluso el conocimiento bíblico de ellos al interpretar la situación que Jesús estaba viviendo. Y luego Jesús utiliza una interpretación más amplia de la ley, que está incluso en la ley, que apunta hacia la creación, es decir, el ser humano, el hombre, fue creado, pero el hombre no fue creado para el sábado, sino que el sábado fue creado para el beneficio del hombre. Y también termina con una muestra de su autoridad. Él dice, yo soy el Señor del sábado. Yo soy el que instituyó el sábado. En otras palabras, yo sé de lo que estoy hablando. Eso es lo que Jesús hizo en ese momento. La segunda parte del texto, que está en el capítulo 3, de los versículos del 1 al 6, es donde Jesús va y, estando en la sinagoga, sana un hombre. Fue como una trampa que le pusieron para Jesús. Jesús estaba ahí y trajeron un hombre, no sé si trajeron o se estaba ahí,
un hombre que tenía una mano enferma, una mano que estaba con algún problema. Entonces, ellos estaban mirando para ver cómo Jesús iba a reaccionar. Jesús ahora está en el centro de la acción. Es la acción de Jesús en el sábado, en la sinagoga, algo central para la historia ahí. Y Jesús está entonces en la sinagoga y ve este hombre y siente que eso era lo que ellos querían y llama al hombre para que pase adelante. El hombre pasa adelante y Jesús entonces, con el hombre delante, les pregunta a los fariseos, ¿qué es lo que es permitido hacer el sábado? ¿Es permitido sanar? ¿Es permitido hacer el bien o hacer el mal? Y ellos se quedaron en silencio porque ellos sabían cuál era la respuesta. Ellos eran versados en la ley. Ellos sabían que el sábado era para hacer el bien. Pero ellos estaban demasiado preocupados consigo mismos. Y Jesús cuestiona esa postura y entonces les dice, ¿qué les está permitido hacer? Ante el silencio de ellos, Jesús se enojó, Jesús se entristeció con la dureza de su corazón y va y le sana al hombre. Y ellos entonces, con esto fue como ya Jesús quebró el sábado. Jesús entonces pecó ahí con esto, según la interpretación de ellos. Jesús desafía a los fariseos y nos llama a reflexionar sobre eso. ¿Qué nos enseñan esos eventos? Estos eventos nos enseñan cómo Jesús quiere que entendamos el día de reposo, que quizás en nuestros días ha sido poco respetado y quizás por otros extremadamente cargado de reglas y totalmente distorsionado. ¿Cómo debemos entonces entender el día de reposo según Jesús? Jesús presenta en estos dos textos aquí, o en ese texto que hemos leído, dos principios que necesitamos aplicar a nuestras vidas para vivir el día de reposo tal como Él fue diseñado para vivir. Primeramente, el primer principio es que el día de reposo o el descanso está hecho para nuestro beneficio. El descanso es para nuestro beneficio. Eso es básicamente el centro del mensaje del capítulo 2, de los versículos 23 al 28. Porque uno se pregunta, ¿estaba correcta la acción de los discípulos a recoger las espigas y comer? La acción no era pecaminosa en sí, pero en un sábado estaba correcta esa acción. Jesús responde mostrando el precedente de David. El precedente de David está registrado allá en 1 Samuel, donde David, huyendo de Saúl, con un grupo de sus mercenarios, estaba buscando refugio y alimentos y auxilio en el templo del Señor, que estaba en la ciudad de Nob. Y David entonces va ahí y habla con el sumo sacerdote y le pide comida, y el sumo sacerdote le dice, mira, no tenemos nada. Lo único que hay son los panes de la proposición, es decir, los panes que son 12 panes, uno para cada tribu, que son presentados por ley, la ley ceremonial, son presentados una vez a la semana en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, o sea, es el pan de Dios, el pan santo. Y este pan nadie puede comer excepto los sacerdotes. Esa era la ley ceremonial. Pero David estaba ahí y en profunda desesperación, con hambre, y dijo el sacerdote, bueno, lo único que tenemos es eso. Y él se llevó los panes y comió él y su equipo. Jesús utiliza eso como ejemplo porque, de cierta manera, el pecado de David fue más grave. Pero ¿por qué el pecado de David no fue considerado un pecado por el Señor? Porque lo que hizo David, lo hizo en un momento de necesidad, fue lo que dice Jesús. Pero si David hizo eso, que era más grave, lo que hicieron los discípulos, que es menos grave, no tiene mayor importancia. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene mayor importancia? Jesús explica. Porque el sábado o el descanso fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. El descanso es para hacer un descanso y no una carga. No es para hacer sufrir, sino que para liberar. Ese es el propósito del descanso. Eso es lo que Jesús está hablando. ¿Y de dónde saca Jesús eso? De la creación. El Señor hizo así. Así fue como el Señor creó al mundo. Así fue como el Señor formó al mundo. También el Señor va y explica que Él es el Señor del sábado. Él es el Señor del día de reposo. Y Él sabe mejor cómo interpretar eso. ¿Qué nos enseña Jesús aquí? Jesús nos está enseñando que entender el descanso para nuestro beneficio es reconocer que Él fue instituido por Dios. Es reconocer que
El Señor en la creación establece para nosotros un tiempo de reposo. El Señor establece para nosotros un tiempo de descanso. El Señor da en beneficio de la creación un tiempo para que nosotros descansemos. Es interesante porque eso es una necesidad humana revestida de ley. El Señor pedagógicamente nos da en formato de ley algo que nosotros necesitamos, porque de otra manera no lo haríamos. Eso significa también que el Señor quiere dar a nosotros equilibrio. Para eso está el descanso, para traer a nuestro cuerpo equilibrio. Equilibrio primeramente físico. ¿Cuántas personas hemos visto en los últimos años sufriendo de burnout? Que es una epidemia también en nuestros días. Gente que trabaja hasta el borde de la muerte. Personas que han dejado sus carreras, sus ministerios por trabajar en exceso. El descanso es necesario para traer equilibrio a nuestro corazón, para traer equilibrio a nuestro cuerpo, para que mi cuerpo pueda descansar. El equilibrio es necesario también para una salud mental y emocional adecuada. Hemos visto casos graves de gente que por el exceso de trabajo entran en depresión, por la presión, por la dureza de la carga, entran en profundas crisis de pánico, problemas profundos emocionales, psicológicos, y están sufriendo mucho con esto. El descanso es para eso, para que mi cuerpo no entre en colapso emocional, psíquico. El equilibrio también es para que yo, al desconectarme de mis labores, pueda relajar la cabeza. Pero no solamente yo. El descanso trae un equilibrio también social. Porque el orden, el mandamiento no es solamente para aquellos que tienen recursos y puedan descansar y descansen y sus siervos siguen trabajando. No. El mandamiento incluye a toda una cadena de personas. ¿Qué significa eso? Significa que el descanso sirve como un instrumento de Dios para traer también beneficio y paz social. Toda la sociedad debe descansar. Toda la cadena de producción debe descansar. Para beneficio de las mismas personas, para beneficio de la propia sociedad. Eso es lo que el Señor está instituyendo. El descanso es para nuestro beneficio. Pero el descanso también sirve para darnos la comprensión de la prioridad en la vida. ¿Qué es lo que es prioritario en la vida? ¿Qué es lo que debe venir primero? El ser humano no vive, no existe, no tiene su propósito último en la vida. El trabajo, el ser humano tiene un propósito más amplio que vivir para trabajar. El ser humano debe entender que hay prioridades lógicas en la vida. El fin de la vida no es producir, ganar, tener. El descanso viene para cuestionar nuestro consumismo, para cuestionar nuestro exitismo, para cuestionar nuestro orgullo y nuestra profunda necesidad de hacernos cada vez más grandes y más ricos y más. Hay tiempo de parar. Y el descanso está para eso, para reordenar mis prioridades. Pero por sobre todo el propósito del descanso es la adoración. El descanso es para beneficio del hombre, pero un descanso para beneficio del hombre centrado en Dios. No es un descanso antropocéntrico, es un descanso teocéntrico. El descanso es para gozarnos en Dios, porque no hay descanso fuera de Dios, no hay descanso sin Dios. Dios es el único que da descanso a nuestras almas. ¿Por qué? Porque en el descanso yo me acuerdo que yo no necesito trabajar 24 horas, porque yo sé quién me sustenta. No depende solo de mí, yo confío en el Señor. El Señor es quien me cuida, me protege, yo descanso en Él. Él es el Señor de la creación, Él es el que hace crecer la planta, Él es el que da el sol y la lluvia, Él es el quien protege, quien cuida, quien guía. Por lo tanto, el descanso es para ir al Señor. El descanso es para gastar el tiempo con el Señor, para adorar al Señor. Pero el legalismo va a distorsionar todo eso. El legalismo se olvida de que el Señor instituyó la lógica del descanso en la creación y se apropia de esto. El legalismo, en vez de establecer y de permitir el equilibrio en el descanso, desequilibra el descanso y hace con que uno se canse más en tratar de obedecerlo. Fomenta la injusticia y en el caso, como vimos en la historia, es decir, uno va a estar sufriendo físicamente la angustia de la muerte por un periodo de tiempo, solamente porque las horas tienen que cumplir, en tal hora usted puede comer. Eso es un poco ilógico.
También el legalismo quita el orden del centro, quita la prioridad que debe tener las cosas en la vida y pone una idea equivocada de prioridades en nuestros corazones. Y por fin el legalismo transforma algo que es para la adoración del Señor en algo que es para la adoración de uno mismo, de su propia piedad, de sus propios logros supuestamente espirituales. El Señor está llamando a nosotros aquí a que aprendamos a descansar. Nosotros debemos entender que el llamado de Jesús es a no ignorar el día de descanso, a no ignorar el día de reposo, a entender que el domingo es un día para descansar en el Señor. Ese es el llamado de Jesús acá. El llamado de Jesús aquí es para que al descansar yo lo haga entendiendo sus reales propósitos. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? El llamado de Jesús es para que al detener mi vida por un día yo pueda traer descanso a mi cuerpo, a mi mente. Para que yo pueda aprender a descansar y hacer descansar, porque eso es necesario, es bendecidor. El domingo es para nuestro beneficio. Cuando yo separo el domingo para la adoración del Señor, por eso nosotros tenemos culto online en medio de la pandemia. Para que usted separe ese momento, este par de horas, para estar conectados y adorar solemnemente al Señor, cantarle a Él, leer su palabra, escuchar la reflexión, ser edificados, ser confrontados con la palabra, adorar al Señor el día de domingo, porque eso es lo que el Señor demanda. Así alimentamos nuestro corazón espiritualmente, así nos unimos a nuestra comunidad, aunque virtualmente, así somos edificados, así somos bendecidos y así somos capacitados para bendecir a otros. Debemos aprender a descansar en el Señor. Y la guarda del domingo es importante, es fundamental y debe ser hecha tal como Jesús enseña y no según el legalismo o según el pragmatismo contemporáneo. El descanso fue hecho para nuestro beneficio, pero en el texto que sigue, el capítulo 3, Jesús apunta a otro aspecto del descanso. El descanso también es para hacer bien a otros. Ahí ahora nosotros tenemos Jesús en el centro de la historia, en la sinagoga, siendo confrontado por los fariseos ahí. Y Jesús entonces, al ser confrontado por los fariseos, Jesús va y acepta el confronto. Jesús no huye, no se hace así como que, bueno, no sé qué es lo que está pasando. Él entiende lo que está pasando. El hombre estaba ahí para ser sanado por él. Y entonces él llama al hombre y les da una palabra de confrontación a ellos mismos. ¿Está permitido hacer el bien el día sábado? ¿Está permitido hacer? Parece algo absurdo, ¿no? Voy a separar un día para el Señor, en ese día separado para el Señor, no voy a hacer el bien. Ellos sabían la respuesta a esa pregunta. Y sabían que no tenían cómo responder, por eso se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados también? Porque ellos querían ver a Jesús caer en la trampa que ellos le habían puesto. Ellos también se quedaron callados porque ellos preferían ver a ese hombre sufriendo a que Jesús se saliera con la suya. Por lo tanto, ellos estaban así, desesperados, utilizando el sufrimiento ajeno para sus propios propósitos egoístas. Y Jesús se enoja muchísimo. Jesús se entristece muchísimo. Y esas son duras palabras en el corazón, en el texto y que expresa el corazón de Jesús. La reacción de Jesús, enojado y entristecido, es de llamar al hombre y sanarlo. ¿Por qué? Porque la gracia no está y no estará limitada por el legalismo y la dureza del corazón de la gente. Y la gracia fluyó en ese momento y sanó a este hombre totalmente. Y él entonces tuvo la mano totalmente restaurada. Eso es lo que nosotros vemos en ese texto ahí. Jesús siendo un instrumento de gracia en medio a la dureza del corazón de estos pecadores. Ahora, nosotros vemos aquí en el texto que el legalismo efectivamente mata. A eso lo que Jesús apuntaba acá. Es interesante porque esa dureza del corazón de ellos mostraba una antiley. En buscar obedecer la ley estrictamente la estaban rompiendo tan claramente y eran incapaces de ver. Jesús estaba profundamente enojado con ellos porque esa antiley en el corazón de ellos impedía que la gracia alcanzara el corazón de este hombre y que bendijera esa vida. Por lo tanto, Jesús va y muestra cómo el legalismo es destructivo. Porque el legalismo, ¿qué es lo que hace? El legalismo primero deturpa, distorsiona la ley. Va distorsionando la ley porque toma la ley como algo positivo y al fin y al cabo lo que hace el legalismo es
utilizar algo bastante dañino y hacer daño a la gente. Toma la ley y en vez de bendecir a las personas, las utiliza como instrumento de manipulación. Lo segundo, el legalismo crea una falsa ilusión de santidad. Hace con que la persona entienda o piense que está obedeciendo y adorando a Dios cuando están efectivamente haciendo mal al prójimo y están deshonrando al Señor. El legalismo también es profundamente individualista porque el objetivo es verse bien ante los ojos del Señor, pero sobre todo verse bien ante su propia ley, independiente de lo que pase con los demás. El legalismo no se importa con el otro, se importa con uno mismo y utiliza el otro para sus propios beneficios. El legalismo por eso mismo es completamente injusto e inmoral. ¿Por qué es injusto e inmoral? ¿Por qué? Porque hace daño al otro. Y ese daño que hace el otro es para beneficio propio. Y utiliza eso como un instrumento de adoración a Dios. Qué absurdo es hacer daño al otro y llamar eso de adoración a Dios. Por eso Jesús estaba tan enojado, tan triste, porque ellos estaban endurecidos, ciegos por el pensamiento acá de una obediencia irreal a la ley del Señor, que no era obediencia alguna, que era el contrario a esto, que era hacer el mal al prójimo. Entonces, ¿cómo Jesús espera que yo obedezca plenamente el descanso? ¿Cuál es el verdadero descanso que yo debo obedecer? El verdadero descanso que Jesús quiere que obedezcamos es un descanso cristocéntrico. Es descanso cuando es cristocéntrico. Cristo debe ser el centro del descanso. ¿Qué significa eso? Eso significa que el descanso que tenemos el séptimo día de la semana es una microexpresión del descanso verdadero y final que vamos a tener en la venida de Jesús. En el regreso venidero de Jesús nos llevará a su reino y nosotros entonces tendremos y disfrutaremos del descanso final. El libro de Hebreos explica eso bastante bien. Lo que estamos haciendo ahora, el descansar ahora, es por causa del descanso futuro que tendremos. Y es un instrumento de declaración de fe del descanso futuro que tendremos. Por lo tanto, debe ser cristocéntrico, porque Cristo es la causa de la gracia que me permite descansar hoy. Cristo es la causa de la paz y de la gracia que me permite descansar hoy. Por lo tanto, el descanso debe ser cristocéntrico, por causa de Cristo y para Cristo. El descanso debe ser para la adoración al Señor. Quizás algunos queden con la impresión de que ese mandamiento, en la manera como hemos explicado acá, por ser para beneficio nuestro y para beneficio del otro, sea algo más bien antropocéntrico. No es así. El propósito del descanso es para adoración a Dios. ¿Por qué? Porque cuando adoramos a Dios es cuando descansamos de verdad. El descanso verdadero está en Dios. Descanso es ir a Dios y llevar nuestras almas cansadas, nuestros cuerpos agotados y decir, Señor, toma esto, danos de tu descanso. Danos, Señor, de esta paz que yo necesito para vivir. De eso estamos hablando acá. Ese es el descanso verdadero. También entendemos que el descanso verdadero es cuando nosotros reflejamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Él me ha bendecido, me ha dado tanto. Y yo puedo descansar y dar a otros bendiciones que yo he recibido del Señor. Cuando yo empiezo a imitar a Jesús en mi diario vivir, es para que yo pueda recordar las bendiciones del Señor. Cuán bueno ha sido Dios para conmigo. Cuán buenas cosas Dios me ha dado. Me ha dado una familia. Nosotros a veces tenemos un corazón bastante ingrato. Porque pedimos, cuestionamos y reclamamos de que no está bien en nuestra vida, de lo que está mal en el mundo, de lo que está mal en el país. Cuántas cosas buenas Dios nos ha dado. Dediquemos un tiempo para recordar esto. Para decirle al Señor, cuán bueno eres tú. Cuán bueno eres tú. Y cuán bondadoso has sido para nosotros. Ese sentimiento me lleva a tener un corazón más generoso para el prójimo. Nosotros debemos entender eso, que el Señor nos ha llamado a vivir una vida de adoración, pero un día en específico yo separo para recordar que el Señor es el centro de todos, de todo. El descanso entonces es cuando yo entiendo que es para mi beneficio y no debe ser una carga. El descanso es cuando yo bendigo a otros. Y el descanso es cuando Cristo es el centro y centralizador de mi vida. ¿Cómo entonces aplico eso a mí? Primeramente, entiende, hermano, dedique el domingo al Señor intencionalmente.
separemos el día de domingo para adorar al Señor. Por eso tenemos el culto, aún en transmisión online, aún en ese sistema digital. ¿Para qué? Para que tengamos ese momento donde recordemos que mi vida no está centrada en mí, está centrada en el Señor. Mi semana se inicia adorando al Señor, porque mi vida toda es para Él. Mi semana es para el Señor, mi vida es para el Señor. Y yo dedico las primeras horas de la semana para la adoración al Señor. Por eso dedica el domingo para el Señor intencionalmente. ¿Por qué? Porque eso es para nuestro beneficio. Cuando adoremos al Señor somos bendecidos. También entienda que esa adorar al Señor, el participar en el culto, debe ser algo consciente e intencional. Muchos dicen, no, ahora puedo ver una grabación y mientras voy lavando la loza, mientras voy lavando la ropa, haciendo el aseo, voy escuchando, voy viendo en la micro. No es eso. Deje todo lo que estás haciendo. Concéntrese en el Señor por un par de horas. Pero el Señor es digno de toda nuestra atención. El Señor es digno de eso. Nosotros necesitamos, y cuando tengamos las condiciones, reunirnos como cuerpo, como iglesia. Necesitamos del otro, de escuchar al otro, ser escuchado por ellos, ver gente, ser confrontado por gente. Necesitamos eso. Eso es para nuestro refrigerio, para refrigerar nuestras almas. Pero abandonemos el legalismo en todas sus formas. Abandonemos el legalismo en todas sus expresiones. No transformemos eso en una carga. Entendemos que es para amar más a Dios, para amar más a Dios. Y no lo contrario. A veces inventamos tantas reglas para obedecer al Señor que detestamos la ley. Pero la ley es para ser amada, porque es para nuestro beneficio. Es para nosotros que el Señor nos instruye y nos ordena que vivamos para adorarle a Él. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene a librar el corazón de las personas que están siendo manipuladas por un legalismo religioso frío y doentio, enfermizo. También para librar a las personas que están siendo manipuladas por el consumismo esclavizante. Vamos a aprender a descansar en el Señor. Vamos a aprender a tener ese tiempo de parar todo y concentrarnos en Él. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo para que el Señor nos permita encontrar ese verdadero descanso, libres de las manchas, de las marcas de este legalismo terrible y disfrutar de la gracia de Jesús. Señor amado, estamos orando como pueblo tuyo, Señor. Ten compasión de nosotros. Ten compasión de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Líbranos, Señor, del mal. Pero por sobre todo, Señor, danos un corazón dispuesto a obedecer también en el descanso. Sabemos que es difícil para nuestra sociedad entender esto, porque muchos hemos tratado de poner eso como un legalismo exacerbado. Otros han tratado de bajar perfil, pero queremos entender cómo realmente es eso, cómo encontrar el punto exacto entre la obediencia al Señor en la vida diaria. Señor, ayúdanos a descansar. Te pido por aquellos hermanos que están siendo ahogados por el exceso de trabajo y que no han podido encontrar el verdadero descanso en sus vidas en ese tiempo. Da, Señor, que tu gracia alcance estas vidas y puedan entender la importancia de separar un día de la semana para ti y para la bendición de nuestros amigos y de nuestras familias. Bendice también, Señor, a todos aquellos que, consumidos por el legalismo, se han vuelto personas frías, distantes del sufrimiento ajeno, incapaces de amar. Ten compasión, Señor, de estas personas. Da, Señor, a ellos de tu gracia, para que sean libres de estas estructuras frías y enfermizas, para que puedan amar libremente como tú nos amas y entender y verte a ti en la belleza de la ley del Señor y poder obedecerte con alegría y placer. Señor, ayúdanos a disfrutar más de ti. Bendice nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, terminamos ese momento de reflexión. Vamos a cantar un himno más al Señor, una alabanza más al Señor. Después de esta alabanza, el pastor Caleb nos dirigirá en una oración
para cerrar nuestro culto de adoración al Señor, también nos bendecirá con la bendición apostólica. Que el Señor nos bendiga y nos vemos más ratito ahí en nuestro encuentro de Zoom.